fuerte aplauso a nuestro Dios, nuestro Señor. Somos sus hijos, somos su pueblo y Él nunca nos desampara. La palabra de Dios enseña que tinieblas cubrirá la faz de la tierra, pero sobre nosotros resplandecerá la justicia de nuestro Dios. Entre más oscura esté la situación, más brilla la luz de Dios en nuestras vidas. Entre más sintamos la ausencia del hombre en las crisis, más vamos a sentir la presencia de nuestro Dios que no nos deja quedar en vergüenza. ¿Cuánto lo creen así? Levantemos ese fuerte aplauso al Señor. En esta mañana quiero compartirles un especial saludo del pastor Ricardo Huacas. Se encuentra en compañía de nuestro pastor y misionero José Satirio dos Santos. Estuvo en la semana en Buenaventura y el fin de semana viajó hasta Bogotá a cumplir unas labores ministeriales. Sigue orando fervientemente por cada uno de ustedes, por toda la iglesia, no desconociendo la situación que atraviesa nuestra ciudad, pero siempre entendiendo que nuestra esperanza no está puesta en un gobierno, en un hombre, en un líder, en un gobernante. Nuestra esperanza es una esperanza incorruptible, que no se marchita, que no se corroe, que no se corrompe. Nuestra esperanza está puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Como cuando a Egipto vinieron, cierto, todas las plagas, pero no tocaron a los hijos de Dios. Usted debe aferrarse que la crisis no va a tocar su casa, su economía, su bolsillo, sus finanzas, su empresa, sus negocios, porque sobre usted y sobre mí reposa la sangre de Cristo, la protección de nuestro Dios. Él es nuestro Rey, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. En esta mañana tengo el privilegio de compartirles un mensaje de parte de Dios. Quiero que vayamos al libro de Lucas, el capítulo 10, versículo 25. Y vamos a leer el siguiente texto. Dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de estos ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo.
Vamos a orar para que sea Dios sembrando esta preciosa palabra en nuestros corazones. Padre Celestial, en esta mañana estamos aquí reunidos. Hemos venido, Señor, a buscarte a ti, a buscar tu presencia, Señor. Estamos aquí con el único objetivo de escuchar tu palabra, Señor, no la voz de un hombre, no la voz de una mujer. Hemos venido a escuchar al Verbo que se hizo carne, a la luz que vino a resplandecer en la oscuridad de la humanidad. Porque tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Tu palabra más cortante que espada de dos filos. Tu palabra, Señor, la que nos da vida. Tu palabra, la que nos alienta. Tu palabra, Señor, con la cual fueron creadas todas las cosas que hoy podemos ver en los cielos y en la tierra. Tu palabra, Señor, la que nos renueva, la que nos guía, la que nos orienta, Señor. Tus palabras, Padre Celestial, hemos venido, Señor, a escuchar, Señor. Por eso en esta mañana te pedimos que tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestros corazones, en nuestras mentes, Padre Celestial, y que tu palabra sea sembrada en esa buena tierra, Señor, y que tu palabra germine y dé fruto, Señor, en cada una de nuestras vidas, como dice la Escritura, que cuando nos acercamos a tu palabra es como ponernos enfrente de un espejo y podemos ver nuestra suciedad, nuestros errores, nuestras falencias. Señor, no queremos salir de aquí, de este recinto, Señor, igual que como entramos. Queremos que tu palabra nos limpie, Señor, que tu palabra, Señor, nos fortalezca, que tu palabra nos redarguya, Señor, que tu palabra, Señor, obre en nuestras mentes, en nuestro entendimiento, en nuestra forma de pensar, de sentir, de ver la vida, Señor, y que podamos entender cuál es la esencia, Señor, del Evangelio, Señor, que tú nos has llamado a vivir aquí, Señor, en esta tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén y amén. La palabra de Dios nos enseña que había un intérprete de la ley que quería corchar a Jesús. En la época en que Jesús vino aquí a la tierra, ¿cierto? Vino a un pueblo hebreo, a un pueblo judío, a su pueblo, a la nación que Dios había escogido para sí, a los judíos. Pero recordemos que los judíos vivían bajo el imperio romano, que a su vez había sido conquistado por los griegos. Si algunos recuerdan de la historia, ¿cierto? Toda la colonización helénica de Alejandro Magno. Pero en esa época, aunque los judíos habían sido deportados al imperio romano, ellos seguían conservando sus tradiciones, seguían conservando sus rituales, seguían conservando la lectura y la enseñanza de la Torá. Los intérpretes de la ley eran quienes enseñaban la Torá. La Torá es el Antiguo Testamento, el libro en el cual creen los judíos. Y resulta que este intérprete de la ley, que eran llamados escribas, que muchos pertenecían, ¿cierto?, a una religión llamada los fariseos, ellos no creían en Jesús como el Redentor. Todo el Antiguo Testamento Dios había prometido que iba a enviar a un rey, a un salvador, a un redentor, que salvara al pueblo judío de la opresión, que lo salvara de la condenación, que lo salvara del cautiverio. Pero los judíos, en su cosmovisión de la vida, creían que Dios, que Jehová, que Yahvé, que el gran yo soy, iba a enviar a un líder político a salvarlos del imperio romano. Por eso cuando llega Jesús, y Jesús no fue un líder político, por eso los judíos
rechazaron a Jesús. Los judíos veían a Jesús como un maestro, ¿cierto? Porque sabía y conocía la ley, pero rechazaban las enseñanzas de Jesús. La gente del pueblo, del común, de los judíos, amaban a Jesús, porque Jesús no vino a enseñarles la letra, la ley, sino que Jesús con su vida, con su comportamiento, con su conducta, les enseñó el espíritu y la esencia de la ley, que es el amor a Dios manifestado en el amor al prójimo. Entonces los intérpretes de la ley, cuando veían a Jesús, siempre querían corcharlo, querían desacreditarlo, querían que él mismo se desacreditara, y lo querían desacreditar haciéndole esta clase de preguntas. Y llega el intérprete de la ley y le pregunta a Jesús para probarle, dice: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien ha respondido, haz esto y vivirás. Pero él, o sea, el escriba, el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces vemos aquí que el escriba hace dos preguntas supremas y dos preguntas muy importantes que todas las religiones han querido responder, que todos los intelectuales en algún momento también se han preguntado, que todos como seres humanos en algún momento nos hemos preguntado, ¿cierto? La primera pregunta que el escriba hace a Jesús es: ¿cómo heredamos la vida eterna? Y la segunda pregunta: ¿quién es mi prójimo? Vivimos en una época donde la religión y las religiones toman un auge muy importante, y las religiones han querido dar respuesta a estos dos interrogantes: ¿cómo se puede heredar la vida eterna? ¿O hay vida más allá de la muerte? ¿Y quién es nuestro prójimo? Pero lamentablemente la religión se ha convertido, sí, en una de las fuerzas más poderosas que hay sobre la tierra, pero también a causa de la religión es la que ha motivado la masacre de millones de personas a lo largo de los años, las cruzadas, la Inquisición, las guerras relacionadas con la Reforma Protestante, con la Reforma Católica, las limpiezas étnicas, la segregación, la discriminación y muchas prácticas opresivas han sido justificadas por algún código o por algún sistema religioso. Y Jesús vino a quebrar ese paradigma de la religión, porque Jesús nunca perteneció ni quiso conformar una religión. Jesús quiso mostrarse como la imagen del Dios viviente. Entonces, vemos un hecho muy irónico, que la religión misma, que por su naturaleza se supone que debe de brindar la solución a los problemas de la humanidad y traer esperanza y traer fe para la vida, se haya convertido en quien haya creado y generado los problemas y los conflictos más grandes en toda la historia. Mire el conflicto que hay aún entre Palestina, en Medio Oriente, a causa de las religiones. Entonces vemos una problemática más grande, que hasta el sol de hoy se sigue dando esa problemática. Y este intérprete de la ley, ¿cierto?, le hace estas dos preguntas a Jesús. La primera: ¿cómo se hereda la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿qué dice la ley? Y él le responde: amando a Dios y amando al prójimo. Y enlaza Jesús esta respuesta a Dios y la enlaza al prójimo, porque amar a Dios
es abstracto en el sentido de que no le podemos ver, ¿cierto? Físicamente con nuestros ojos. Pero Dios ha dicho que el amor de Dios en nuestros corazones se ve reflejado cuando amamos a nuestro prójimo. ¿Cómo se ve el amor de Dios en un ser humano? Cuando ese ser humano ama a su prójimo. Estando todos aquí es fácil adorar a Dios. Estando todos aquí es fácil amarnos los unos a los otros. Pero la práctica del amor a Dios y del amor a nuestro prójimo no se ve aquí cuando nos congregamos, no se ve aquí cuando asistimos a esta reunión, no se ve aquí dentro de una congregación, no se ve aquí dentro de un templo. La práctica del amor a Dios y del amor al prójimo se ve en nuestro diario vivir. Se ve en la convivencia de las personas con quienes estamos, se ve en tu trabajo, se ve en tu estudio, se ve cuando caminas por las calles, se ve cuando vas en tu carro y se te atraviesa una moto y tú en vez de gritarle al motociclista atravesado, le das vía. Se ve cuando ayudas a una persona necesitada. Entonces Jesús es claro y enlaza el amor a Dios al amor al prójimo. Porque una declaración de amor a Dios sin una demostración a nuestro prójimo es una declaración vacía, que carece de fundamento. Y entonces el intérprete le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y mire lo que le responde Jesús. Jesús empieza a contarle una ilustración para que él entendiera y todos los que estaban allí entendieran quién es nuestro prójimo. Dice Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y Jesús empieza a describir detalladamente la condición en la cual hoy se encuentra la humanidad entera. La humanidad entera el día de hoy se encuentra como este hombre, un hombre que ha descendido de Jerusalén a Jericó. La humanidad entera, una humanidad que ha caído en manos de ladrones. La humanidad entera ha caído en manos de seres, de prácticas, de personas que le han despojado, que le han herido, que los han abandonado y los han dejado medio muertos. Hoy vivimos en una humanidad donde la mayor amenaza para la sociedad civil es la humanidad misma. Como alguien dijo, veo humanos, pero no humanidad. Una humanidad donde hemos perdido la sensibilidad, una humanidad donde todos los días vemos la avalancha de imágenes en los noticieros, en la radio, en el internet, en nuestras pantallas, en nuestros celulares, cuentan la misma historia: sangre, muerte, odios, guerras, conflictos, violaciones, genocidios, inmigrantes, bombardeos, incertidumbre económica, corrupción, decadencia, choques contraculturales. Y que lastimosamente en la medida en que más avanza la tecnología, entre más avanza la ciencia, entre más avanzan las investigaciones, entre más avanzan los estudios, los experimentos sociales, entre más hay conferencias religiosas, entre más se reúnen los inteligentes, los expertos de la sociedad, entre más marchas hay a favor de la paz, cada día como seres humanos sabemos menos convivir de la manera correcta en este planeta llamada Tierra. Lastimosamente, entre más aumenta la ciencia y la tecnología, entre más inteligencia hay, porque ahorita ya hay teléfonos inteligentes, televisores inteligentes, casas inteligentes, autos inteligentes, parece que nosotros como humanidad perdemos más el sentido común y nos volvemos más ignorantes. Entre más delgado es el televisor,
¿cierto?, más grande es a veces nuestra ignorancia y nuestra capacidad de poder convivir, de poder coexistir, porque entre más avanza la tecnología hemos podido comunicarnos a más grandes distancias, pero hay menos relaciones, hay más conexiones, pero hay menos calidad en las relaciones. Ya somos incapaces, ¿cierto?, de convivir, de compartir un almuerzo si no tenemos el celular en nuestra mesa. Somos incapaces de ir al baño tranquilamente sin dejar el celular en nuestra habitación. Somos incapaces de acostarnos a dormir sin tener el celular a nuestro lado. Y esto ha abierto unas brechas inmensas en las relaciones como seres humanos. Hoy me acompaña una persona muy especial, la doctora Adriana Bolaños, le agradezco inmensamente estar aquí. Y en algunas oportunidades hemos ido a almorzar juntas y hacemos el ejercicio del trabajo y decimos, dejamos los celulares en el carro, vamos a compartir, vamos a almorzar, vamos a tener una relación, una conversación, un compartir que sea real. Pero entre más se virtualiza, ¿cierto?, nuestras prácticas, más ese sentido humanitario, elemental, lo hemos perdido en nuestras relaciones, en nuestra casa, con nuestros amigos, con nuestros compañeros. Lastimosamente, es así. ¿Y qué dice el texto? Dice que este hombre cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Y muchas veces hoy nos encontramos así, con muchas personas que les han quitado la ropa. La ropa es un significado de cubrir aquellas partes que no podemos mostrar. Cubre nuestra vergüenza, cubre nuestras partes vergonzosas, nuestras partes íntimas. Y dicen que le quitaron la ropa, lo avergonzaron, lo golpearon. Y vivimos en una sociedad así, que está avergonzada. Una sociedad que está golpeada, una sociedad que está herida, que está maltratada, una sociedad de abandono, porque dice, se fueron estos ladrones y lo abandonaron. Vivimos en una sociedad donde cada día hay más huérfanos. Por la experiencia que he tenido en el colegio y en muchas instituciones educativas, vemos cómo los niños sí tienen papá y tienen mamá, pero son huérfanos, ¿cierto? Porque hay padres ausentes, madres ausentes, que no es la cantidad, pero tampoco hay calidad de ponerle atención a estas personitas que traemos a la tierra y que merecen una importancia y una responsabilidad demasiado grande. Y vemos que vivimos en una sociedad donde cada día hay más soledad. Y dice que lo dejaron medio muerto. Y así está hoy nuestra sociedad, lastimosamente medio muerta. Le robaron y le quitaron todo. Vivimos en una sociedad así, desnuda, golpeada, herida, abandonada, huérfana y ultrajada. Y dice Jesús que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar viéndole pasó de largo. Entonces vemos a dos personajes que encarnan a dos estereotipos de nuestra sociedad hoy muy importantes. Un sacerdote era una persona que pertenecía a un rango jerárquico muy importante de la religión. Pero para el sacerdote era más importante su trabajo en el templo, su ritual en el templo, su tradición en el templo, que acercarse a este hombre moribundo y poder asistirle
una verdadera ayuda. Y dice Jesús que también se acercó un levita. Un levita era un hombre que pertenecía a la casa de Leví, que eran los encargados también de enseñar la ley y que eran los encargados de cuidar el templo. Y el levita, por su contexto religioso, dice que vio al hombre, lo vio tirado, lo vio moribundo y pasó de largo. Ni el sacerdote ni el levita tuvieron el sentido humanitario de poder acercarse a este hombre y ayudarle, porque antepusieron sus obligaciones religiosas y sus trabajos que al privilegio de poder ayudar a este hombre. Y a veces nos enfrascamos como cristianos también en una religión y se nos olvida la esencia del evangelio, de que es muy importante congregarnos, que es muy importante nuestro servicio a Dios, pero que jamás podemos perder el norte de la esencia del evangelio, que es amar a Dios. Pero ¿cómo amamos a Dios? Amando a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Es al que conocemos? ¿Es al que queremos? ¿Es al que amamos? ¿Es al que nos cae bien? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Es el que profesa las mismas creencias que nosotros? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Es el que piensa lo mismo que nosotros pensamos? ¿El que hace lo que nosotros hacemos? ¿Quién es nuestro prójimo? Y Jesús nos da una enseñanza magistral de quién es nuestro prójimo. Este hombre, y luego dice que se acercó un hombre samaritano y vio a este hombre y fue el único que le prestó ayuda a ese pobre hombre moribundo, que era un judío. Y si ustedes estudian el contexto de los samaritanos y los judíos, eran dos pueblos enemigos que se odiaban producto de la religión, porque los judíos adoraban en un templo a Dios y hacían sacrificios a Dios, pero los samaritanos creían en Dios, pero ellos no tenían templo y no hacían sacrificios, y los judíos los odiaban, los criticaban, los rechazaban. Pero pese al samaritano saber del desprecio, del conflicto, del rechazo que había entre estas dos naciones o entre estos dos pueblos, el samaritano fue movido a misericordia, porque el samaritano no vio a un judío, vio a un ser humano igual a él. ¿Quién es nuestro prójimo? Es un ser humano que tal vez no conocemos. Es un ser humano que tal vez nunca ha ido a una iglesia. Es un ser humano que tal vez piensa diferente a nosotros, ve la vida diferente a nosotros. ¿Quién es nuestro prójimo? Es una persona que tal vez no conocemos, no entendemos, que la sociedad rechaza, que la sociedad juzga, que la sociedad aleja, que la sociedad aísla, que la religión critica y la religión rechaza. Pero allí es donde podemos, libres de nuestros prejuicios, poder mostrar el verdadero amor de Dios y el verdadero amor al prójimo. Cuando ayudamos a un ser humano igual a nosotros. ¿Y quién fue ese buen samaritano por excelencia? Juan capítulo 4 nos enseña que un día Jesús iba para Jericó y ya era la hora sexta, o sea, estaba terminando la jornada del día. Y dice que le era necesario pasar por Samaria. Y se sentó junto a un pozo al cual llegó una mujer samaritana.
y esta mujer iba todos los días a sacar agua de ese pozo, ¿por qué iba tan tarde? ¿Por qué iba a las 6 de la tarde? Porque era una mujer que era rechazada en la sociedad, una mujer criticada en la sociedad. Y entonces tenía que ocultarse cuando nadie la viera. Ella iba a sacar agua de ese pozo y en ese momento se encontró con Jesús. Y Jesús entabla una conversación con esta mujer samaritana. Y la mujer samaritana se sorprende y le dice en Juan capítulo 4, el versículo 8, dice, y le dice a Jesús, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esta mujer que se ocultaba de todos, que había sido apartada, que había sido rechazada, que había sido criticada, que había sido menospreciada, quedó impactada cuando Jesús se acerca a hablarle a ella. Y cuando llegaron los discípulos también se sorprendieron y dentro de sí se preguntaban por qué Jesús habla con una mujer y por qué Jesús habla con una samaritana y una mujer de tan dudosa procedencia, porque Jesús le pregunta por su marido y ella le dice no tengo. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque 6 maridos has tenido y con quien convives tampoco es tu marido. Una mujer ávida de afecto, de amor, de cariño, pero Jesús se relacionó con los verdaderamente marginados o desposeídos de su cultura. Jesús se relacionó con los pobres, con los recaudadores de impuestos, con los ladrones, con los corruptos. Jesús se relacionó con los borrachos, con las mujeres, y a ellos les dio amor, les dio atención, les dio afecto. Jesús no discriminó. Todo lo contrario. Jesús en Mateo 9, del 12 al 13, dice la palabra de Dios, que Jesús dijo, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús fue criticado enormemente. ¿Por qué? Porque se sentaba a comer con los pecadores. Porque se sentaba a comer con los ladrones, porque se sentaba a comer con los políticos, porque se sentaba a comer con los corruptos, para mostrarles el verdadero evangelio. Y la palabra de Dios nos muestra, volviendo a Lucas, dice, mire todas las acciones que hizo este hombre samaritano. En el versículo 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, les echó vino y aceite, le puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Dice, y al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Mire todo lo que hizo este hombre samaritano. Se acercó hasta este hombre moribundo, vendó sus heridas, alivió su dolor, lo sentó en su propia cabalgadura, sacrificó su propia comodidad, le proveyó hospedaje, suplió sus necesidades, cuidó de él, lo atendió y se ocupó personalmente de él. Mostró un amor en acción, porque ese es el verdadero sentido de la compasión.
Porque como iglesia hemos sido llamados a tener compasión por el mundo que nos rodea, por las personas que nos rodean, indistintamente de si son o no son cristianos, si son católicos, si son ateos, si independientemente de lo que hagan, de lo que tengan, de lo que digan, de su apellido, de su estatus, si es pobre, si es rico, si es bonito, si es feo, si es alto, si tiene un nombre de influencia o no lo tiene, si vive en anonimato, si estudia, si no estudia. Dios nos ha llamado a impactar a la humanidad teniendo compasión, que es el amor en acción. La compasión no es sentir lástima. La compasión es poder ver a una persona necesitada y detenernos en nuestras labores, detenernos en nuestros compromisos, detenernos en nuestros quehaceres, detenernos en nuestra religiosidad y decir, es un ser humano igual a mí que necesita mi ayuda, que necesita mi afecto, que necesita mi amor. Ese es el verdadero sentido del evangelismo de nosotros como iglesia. Porque eso fue lo que hizo Jesús con cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que así como hemos sido asidos por Dios, Dios nos ha puesto para que tomemos a otras personas. Así como Dios te rescató a ti, el llamado del Evangelio, el llamado de Jesucristo, cada una de nuestras vidas es que busquemos rescatar la vida de otra persona con nuestro amor. Y el amor se refleja no en las palabras. El amor no se refleja en lo que tú le digas o tú le dejes de decir a alguien. ¿De qué sirve de que vaya una persona y toque a la puerta de tu casa y te pida un poco de agua, un poco de comida y tú le digas, Cristo te ama, pero no tengo nada para darte? ¿Hay coherencia? No hay coherencia. Porque aunque a veces nos hacemos llamar cristianos, no estamos siendo dignos representantes de un cristianismo. No estamos representando a Cristo real y verdaderamente en nuestras vidas, porque el Evangelio, más allá de llevar una palabra, el Evangelio es vivir una vida coherente. El Evangelio es amar, y el amor es una práctica. El amor es algo que se demuestra. El amor no es decir Cristo te ama o yo te amo. El amor es demostrarlo, es cuidar a alguien, es ayudarlo, es asistirlo, es albergarlo en nuestra casa, es darle comida, es darle posada. Tal vez no se lo merezca, pero fue lo que Jesús hizo con cada uno de nuestras vidas. ¿Cuántos de aquí merecíamos el amor de Dios? ¿Cuántos de aquí merecíamos ser rescatados por Dios? ¿Cuántos de aquí merecíamos una segunda oportunidad? ¿Cuántos de aquí merecíamos el perdón de Dios? ¿Cuántos de aquí merecíamos ser cuidados, ser protegidos, ser bendecidos, ser prosperados por Dios? ¿Alguien hizo algo para merecerlo? Todos llegamos a Jesús en unas condiciones deplorables. Todos llegamos a Jesús en unas condiciones de decadencia. Cuando pude sentir la presencia de Dios en mi vida, cuando conocí a Jesús mostrándome su amor, su cariño, su afecto, era tan solo una jovencita de 14, 15 años. Y a mi corta edad, a los 15 años, vivía sumida en la drogadicción, sumida en el alcoholismo, sumida en la codependencia emocional de un ser que me hizo mucho daño, sumida en la rebeldía. Con tan solo 15 años, mi mamá trabajó mucho tiempo como enfermera auxiliar en el Hospital San José, y por los turnos que ella tenía,
nos dejaba solos en casa. Y aprovechamos esa soledad, o yo personalmente, para hacer y deshacer. Y hundirme en una espiral sin fondo de la drogadicción, del alcoholismo. Me alicoraba todos los días. No suficiente el alcohol, empecé a fumar todos los días. No suficiente el alcohol y el cigarrillo, empecé a drogarme todos los días. Y mi mamá nunca se dio cuenta. Luego, cuando conozco el amor de Dios, voy a mi mamá y le pido perdón por todo lo que hice a sus espaldas y por toda la rebeldía y la grosería y la ingratitud con la cual le hice sufrir. Y rechacé a Dios por el dolor, por las heridas que traía dentro de mí desde mi infancia. Rechacé a Dios, juzgué mal a Dios, no quería saber nada de Dios. Pero allí, en mi ignorancia, en mi decadencia, ahí llegó el amor de Dios. Y Dios me rescató. Yo no hubiese durado 1 mes, 2 meses, 3 meses más, porque quise quitarme la vida, porque quise suicidarme, porque quise acabar con mi existencia, porque no le veía sentido a la vida. Y allí, en ese justo instante, en ese justo momento, Dios llega a mi vida y me muestra su amor, me muestra su cariño, me muestra su atención. Cuando nadie daba absolutamente nada por mí, ahí llega Dios. Y ese mismo amor con el cual Dios te rescató, esa misma compasión, esa misma paciencia, esos mismos brazos que te abrigaron del amor de Dios, es el amor que Dios quiere que tú muestres a las personas que Dios ha puesto a tu lado. Las que conoces, las que no conoces, porque a veces Dios coloca personas en nuestro camino para que nos entreguemos incondicionalmente a ellas, para que las cuidemos, para que las protejamos, para que les ayudemos a llevar su carga. Tal vez sin predicarles una sola letra de la Biblia, del Evangelio, pero nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestro sentido común humanitario hablará más que cualquier otra ley y más que cualquier otro mensaje. Nuestra vida debe ser esa carta abierta donde digan: esta mujer, este hombre es diferente porque vive el amor de Dios, porque se compadece del necesitado. Jesús en Mateo 25, 41 y 43 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Esta es la esencia del Evangelio. Que demos de comer al hambriento, que demos de beber al sediento, que recojamos al extranjero, que cubramos la desnudez del que está pasando vergüenza, de que visitemos al enfermo, de que no nos olvidemos a aquellos que están justa o injustamente en la cárcel. Vivimos en una sociedad con muchas necesidades, pero según
la Organización Mundial de la Salud, hay una serie de decadencias y de enfermedades producto de algo que ellos denominan no una enfermedad, sino una epidemia a nivel mundial, las enfermedades mentales. ¿Cuántas personas hay en depresión? ¿Cuántas personas hay en soledad? ¿Cuántas personas hay en ansiedad, en adicciones? ¿Cuántas personas hay a punto de suicidarse, de quitarse la vida porque no saben el sentido de la vida, porque carecen de amor, porque carecen de afecto? En Pereira, la semana pasada, ¿cuántos niños, jovencitas, no se quitaron la vida? Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades mentales, y aquí en Colombia, han incrementado los porcentajes, los suicidios. Vivimos en una sociedad fragmentada, ávida de amor, ávida de afecto, ávida de compañerismo, y tú y yo tenemos la solución. Y no podemos callar, y no podemos esconder por nuestros preceptos, por nuestros prejuicios. No podemos rechazar al mundo que nos necesita. Jesús se sentó con los pecadores. ¿Por qué nos cuesta a nosotros tanto sentarnos con un hombre, con una mujer que tiene errores y falencias como los tiene nosotros? ¿Por qué nos cuesta tanto compartir con alguien que no es cristiano? ¿Por qué nos cuesta tanto sentarnos, compartir, vivir, almorzar con alguien que no cree, tal vez en las creencias que nosotros tenemos? ¿Por qué nos dejamos llenar de tantos prejuicios? Cuando Jesús nos envió a este mundo, a amar a las personas de este mundo, cuando la esencia del Evangelio, Dios lo dice en Juan 3, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, el Padre, envió a su Hijo a este mundo. Nosotros, ¿por qué tenemos que rechazar? ¿Por qué tenemos que juzgar? ¿Por qué tenemos que criticar? ¿Por qué tenemos que desdibujar? ¿Por qué tenemos que desprestigiar? ¿Por qué tenemos que hablar mal? Si Jesús nos envió a acoger, a abrigar, a amar, a compartir, a bendecir a las personas que se encuentran a nuestro alrededor, ávidas y necesitadas de un abrazo, de una palabra, de una mano, de decirles: estoy aquí, estoy contigo, te ayudo, te oriento, te guío, te llamo, te acompaño, te asisto, te apoyo. ¿Por qué nos alejamos tanto de la esencia del Evangelio por una religión, por unos prejuicios, por unos paradigmas? Con la doctora Adriana tenemos una amiga en común, y me parecía algo muy lindo que ella me decía: ¿por qué no la invitamos un día? Le hacemos una atención especial. Es una persona que, si ustedes un día de estos nos ven con la doctora Adriana compartiendo con ellas en Campanario, tal vez se sorprenderían. Ay, la pastora está sentada con un travesti, con un homosexual, ¿cierto? Yo a veces me he puesto a pensar qué pensarían, qué dirían. Pero Jesús, por eso fue rechazado Jesús. La religión rechazó a Jesús, porque Jesús comía con las prostitutas, porque Jesús se sentaba con los que robaban y con los que saqueaban y con los que oprimían al pueblo. Pero nunca ejerció sus prácticas. Jesús fue con la intención de mostrarles amor, de mostrarles atención, de mostrarles un cariño, un afecto y una atención desinteresado.
Y por eso las multitudes amaban a Jesús. La religión rechazó a Jesús, los escribas, los fariseos, los saduceos. Jesús les dijo: hipócritas, porque ustedes que dicen tener la ley, tener la verdad, con sus tradiciones, con sus habladurías, invalidan el verdadero sentido de la ley, que es el amor al prójimo, que es el amor al próximo. Jesús los criticó fuertemente y ellos aborrecían a Jesús, odiaban a Jesús. Y muchas veces por nosotros, cuando logramos entender la esencia del Evangelio, tal vez nos van a criticar. Pero ten paz en tu corazón, que tú estás haciendo lo mismo que Dios hizo por ti. Y en el versículo 35 dice que al otro día, al partir, el samaritano sacó 2 denarios. 2 denarios son el equivalente a 2 meses de salario. Y se los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. El verdadero amor se muestra en la generosidad. Antes vivíamos en una sociedad donde comían 2, comían 3, comían 4, comían 5. Donde el fin de semana se mataba una gallina, comía todo el vecindario con esa gallina. Pero hoy vivimos en una sociedad donde queremos vivir lejos, apartados, y ponemos portones, y ponemos rejas, y ponemos cámaras, y ponemos alarmas, y queremos estar lejos de la sociedad para que nadie nos moleste. Pero dice la palabra de Dios que este samaritano sacó de su propio dinero para ayudar a un desconocido. ¿Cuándo fue la última vez que sacaste de tu propio dinero para ayudar a un desconocido, a un enemigo, a una persona rechazada y criticada? ¿Cuándo fue la última vez que manifestaste un acto de amor como este? Y el samaritano le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y es lo mismo que Jesús te dice hoy. Todo lo que tú gastes, todo lo que tú inviertas de más, cuidando a un ser humano igual a ti, tal vez con diferentes creencias, pensamientos, profesiones, lo que sea, pero todo lo que tú inviertas y todo lo que tú gastes de más, Dios te lo pagará y te lo recompensará grandemente, porque la palabra de Dios dice que a Dios presta el que da al pobre. Cuando tú das de tu tiempo, cuando tú das de tu esfuerzo, cuando tú das de tu atención, cuando tú das de tu remesa, de tu mercado, de tus finanzas, de tu tiempo, de tu atención a otro ser humano, Dios te lo recompensará a ti grandemente. Dios te lo multiplicará, Dios te bendecirá. No faltará nada en tu casa, en tu mesa. Lo que tú hagas desinteresadamente por otra persona, Dios lo hará por ti, por tu casa, por tus hijos. Dice Isaías 58, del 6 al 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es el ayuno que yo escogí que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa?
Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Vivimos en épocas difíciles. Vivimos en una época consumista. Vivimos en una sociedad capitalista que nos inculca el egoísmo. Piense en usted y en usted. Pero entre más egoístas somos, parece que menos tenemos y menos podemos disfrutar de lo que tenemos. Hay una alegría inconmensurable cuando compartimos lo que tenemos, cuando compartimos de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestra atención, porque no hay una caricia más hermosa llamada atención. Cuando alguien saca de su tiempo para atendernos, para visitarnos, para escucharnos, porque a veces no necesitamos que alguien resuelva nuestros problemas, nuestras dificultades, los líos en que nos metemos. A veces tan solo necesitamos un alma amiga que nos escuche, que nos entienda, que nos comprenda y que nos diga: aquí estoy para escucharte. Porque ese es el verdadero amor que nosotros podemos mostrar. Fortalecer al débil, curar al enfermo, vendar al que está herido, hacer volver al redil, al descarriado, al que ha perdido el norte, buscar al que se ha perdido y no enseñorearnos con dureza y con violencia de las personas. Santiago 2:14 dice: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? El verdadero amor se demuestra en esos actos que nosotros hacemos día tras día. Hay tantos venezolanos pidiendo una limosna en los semáforos. No es una limosna. Uno da de lo que tiene, no de lo que le sobra. Tú no sabes si es el último día en que él va a estar en esta ciudad o en esta tierra. Saca de tu billetera, dale 10,000, dale 20,000 pesos. Alégrale la vida a alguien, así sea por un solo día. Pero no demos de lo que nos sobra, demos de lo que tenemos. Allí hay una canasta. Jesús un día se sentó en el templo a mirar cómo daban las ofrendas y se entristeció porque la gente daba de lo que le sobraba. Pero vino una viuda pobre, sola, y dio todo lo que tenía. Y Jesús dijo: ciertamente esa mujer anciana, viuda, dio más que todos los demás, porque dio todo lo que tenía. Da todo. Cuando tú des algo, da todo. Cuando tengas un amigo, una amiga, dale toda tu amistad. Si tienes un esposo o una esposa, entrégale todo, así no lo merezca. Pero él algún día cambiará y algún día sabrá valorar la mujer que fuiste, incondicional, guerrera, leal, luchadora, esforzada. A tus hijos, dales todo tu amor. A tus compañeros. ¿Por qué los compañeros en nuestro trabajo
no creen en Dios, no creen en el cristianismo. Porque como cristianos en el trabajo somos los más amargados, somos los más enojones, somos los más frustrados, somos los más tristes, somos los más cascarrabia. ¿Tú crees que alguien así quiere creer en Cristo? ¿Tú crees que alguien así quiere creer en el cristianismo? Cuando el cristianismo debe ser alegría, gozo, compartir, ve al cine, ve a la piscina, ve al paseo, sanamente, sin hacerle daño a nadie. Porque no hemos sido llamados a vivir una religión. La espiritualidad es algo que llevamos todos los días y la llevamos por dentro, acá muy dentro de nosotros. Si eres pastor, si eres líder, si eres empresario, si eres estudiante, entrégate con todo. Tu alma, tu mente, tus pensamientos, tu corazón, tus fuerzas, más allá de tus propias fuerzas, y Dios te recompensará. Pongámonos en pie y vamos a orar. Agradezco inmensamente a esas personas que Dios ha puesto en nuestro camino y nos han atendido, a mí, a mi esposo, a mis hijas. Nosotros somos seres humanos igual a ustedes. A veces la gente nos idealiza, pero no, somos tan imperfectos, tan llenos de falencias, tan llenos de errores. Pero en nuestra humanidad amamos a Dios y servimos al hombre. Yo agradezco a las personas que Dios ha puesto a mi alrededor y me han tendido una mano a mí, a mi casa, a mi familia. A las personas que me ven todos los días en el colegio, a las personas que me han ayudado, que me han asistido, que no me han juzgado. De verdad, muchas gracias. Aquí está la profesora Luz Ángela, que ha sido incondicional en medio de todos los procesos. Viviana, no sé si vino, pero ha sido incondicional. Oscar, Ingrid, Donari, Doña Pilar, Ari Fernando, Diego, Viviana, la doctora Adriana, que hace poco nos conocimos, pero Dios nos puso a ambas con un propósito muy especial. Y ha sido una mujer extraordinaria que ha tendido su mano para rescatarme en medio de mis angustias. Y es algo que uno valora inmensamente. Quien está contigo en las malas, quien no te abandona cuando estás pasando por el peor de tus días y por el peor de tus momentos. De verdad que muchas gracias, y sé que Dios recompensará lo que nosotros humanamente no podemos retribuir por lo que han hecho por nosotros. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres aquel buen samaritano que vino a rescatar del hoyo nuestras vidas. Tú nos rescataste del dolor, de la tristeza, nos rescataste del desamor, nos rescataste de la ansiedad,
de la depresión, de la angustia. Nos rescataste del suicidio, de la muerte. Nos rescataste de la cárcel. Fuiste tú todo el tiempo, Señor. Has sido tú todo el tiempo que nos has guardado, que nos has protegido. Cuando nos golpearon, cuando nos hirieron, cuando nos traicionaron, cuando nos dejaron medio muertos, tirados, moribundos, avergonzados, desnudos. Fuiste tú, Señor, el que pasaste por aquel lugar. Te moviste a misericordia y no nos dejaste solos en medio de nuestro llanto, en medio de nuestra oscuridad, en medio del desespero. Señor, si hoy estamos aquí en pie, Señor, fue porque tú te inclinaste a nosotros humildemente, ayudarnos, a rescatarnos. Te acercaste a nosotros, curaste nuestras heridas, nos diste de comer, nos diste sustento, nos diste abrigo. Sí, tal vez pusiste a personas, pero fuiste tú, Señor. Enviaste a tus ángeles, enviaste a personas maravillosas en esos duros momentos para que nos tendieran la mano, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque nos proveíste, supliste nuestras necesidades y hasta el día de hoy has cuidado de nosotros con nuestros errores, con nuestras fallas, con nuestras rebeldías, con nuestras imperfecciones, con nuestras falencias. Señor, nunca nos has abandonado, nunca nos has dejado, nunca has cerrado tus brazos. Siempre, Señor, has estado allí con tus brazos abiertos para abrigarnos, para abrazarnos, para decirnos: tú eres mío, tú eres mía. Te amo y lo he demostrado con hechos, con actos fehacientes e innegables, contundentes. Lo has demostrado con tu generosidad, porque tú eres el Dios que hace salir el sol sobre justos e injustos, porque tú no discriminas, porque todos somos tus hijos, porque fuiste a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor incondicional. Gracias, Señor. Y de esa misma manera, dile que tú me has amado. Enséñame a amar a mi prójimo, amar al que está más próximo a mí, al que tú me pones en el camino de la vida. Enséñame, Señor, en mi trabajo, en el colegio, en la universidad, en las calles, en el barrio, en la cuadra, en el vecindario. Señor, dile: yo quiero ser ese buen samaritano que no juzgue, que no rechace, que no señale, que no critique, que no se aleje, que no se aparte, que no pase de largo, sino que sea un hombre, una mujer que vea en el otro a un ser humano igual a mí, y que sea yo movido a misericordia, Señor, por esas personas que lo necesitan, que tal vez no conozco, que tal vez piensen diferente a mí, pero que es un ser humano, una creación tuya, que tú quieres mostrarle tu amor a través de mi vida, Señor. Dile: ayúdame a vivir un evangelio real, un evangelio día tras día, un evangelio que muestre ese amor en hechos, ese amor en verdad.
Ayúdame, Señor, a tener una entrega sincera, creyendo, Señor, que así como este buen samaritano le dijo al mesonero, yo te pagaré, te recompensaré, te retribuiré todo lo que hagas por él a sí mismo, Señor. Tú nos recompensarás por lo que hagamos por nuestro prójimo. Levanta tus manos y dile, Señor, cúbreme con tu amor, Señor. Levántase fuerte, aplauso a nuestro amor.